Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Hola, gente linda. Hoy les traigo una invitada de lujo, de lujo, de lujo. Les traigo a Cecilia Quintanilla. Ella es una boliviana maravillosa de esa tierra que yo amo tanto, pero ella hace 7 años en Estados Unidos, en Colorado. Ella es muchas cosas, entre esas es mamá, es una adulta neurodivergente y además ella tiene desde hace 4 años una fundación que presta unos servicios maravillosos a la comunidad neurodivergente, adultos, niños, sus familias. Así que acá estoy con Cecilia. Bueno, también es educadora de preescolar. Cecilia tiene, mejor dicho, se nos va la media hora hablando de todo lo que ha hecho Cecilia en la vida. Es increíble el trabajo que haces, pero aquí vamos a hablar un poquito de su labor a través de su fundación y, bueno, conocernos un poquito contigo, Cecilia. Bienvenida. ¿Algo más que quieras decir de tu perfil de pronto que sea importante? No, Adriana, gracias. Gracias por la invitación. Súper feliz de estar aquí contigo conversando. Ay, me encanta tu acento. Lleva a vivir en Bolivia, me fascina. Bueno, cuéntanos un poquito, Cecilia, ¿qué es tu fundación? ¿Cuál es el nombre de tu fundación? ¿Por qué llegaste a crear esta fundación? Un poquito, ¿qué hay detrás de Neuro, cierto? Exacto. Eve Negro. Bien. Pues cuando me mudé a los Estados Unidos, vine con mi hija. Mi hija tenía 10 años en ese entonces y ella llegó, le hicieron un examen de lenguaje y ella estaba en quinto grado, pero tenía nivel de lectura de comprensión de cuarto. Ok. Y a fin de año le vuelven a hacer el mismo examen y ella tenía nivel de comprensión de octavo. Entonces, en un año había saltado 4 años y eso fue lo que ¿no? la motivó a la maestra para nominarla al programa de dotación y talento, como se dice acá, ¿no? Lo que conocemos como altas capacidades. Yo pues no tenía idea, o sea, en Bolivia yo había sido maestra ya 7, 8 años, he sido, o sea, tengo título como maestra de educación especial, pero nunca había escuchado sobre superdotación, altas capacidades. Entonces dije manos a la obra y aquí en el distrito de Denver ofrecen certificaciones, entonces tomé la certificación de dotación y talento. Y lo que más resonó conmigo fueron estas necesidades socioemocionales que tienen las personas con altas capacidades, ¿no? Que tenemos. Ujú. Entonces, fue un proceso de, obviamente, entender mucho más a mi hija, encontrarme a mí misma, ¿no? Yo he sido mamá joven, mamá soltera, entonces yo siempre tenía esta idea de que no quería que mi hija sea como yo, ¿no? Entonces, yo siempre he sido demasiado emocional, demasiado esto, demasiado el otro, muy despistada, ¿no? De una fuera poniéndole etiquetas negativas a eso que sencillamente se llama neurodivergencia, ¿no? ¿Cierto? Exacto. Y todo es malo, ¿no? Entonces yo quería todo lo contrario para ella, entonces estaba cortando muchas cosas que ella tenía, ¿no? No llores, respira, sé fuerte. Y cuando entiendo todo esto y la raíz, pues, ¿no? O sea, me sentió tan mal primero y después he dicho, ok, este es el nombre, ¿no? Es por eso que está pasando esto con ella y es por eso que yo soy así, no estoy loca, ¿no? Y también llené un vacío que siempre tenía con mis estudiantes, ¿no? O sea, hay unos que están a este lado y a otro, y tenía estos aquí al medio que no sabía qué necesitaban. Y todos estos encajaban en este, ¿no? En este etiqueta Claro, me del imagino empezaste a neurodivergente. ver hacia atrás y a darte cuenta cada alumnito que pasó por tu clase que tú no sabías qué pasaba, por qué no funcionaba, por qué, y empiezas a darle sentido a esos niños, ¿no? A esos niños y niñas invisibles, ¿no? Porque hablábamos antes de empezar a grabar que las altas capacidades y peor aún la doble excepcionalidad o la múltiple excepcionalidad son los olvidados de los olvidados, ¿sí? Exacto. Y bueno, entonces termino las clases acá y he tenido mucha suerte de que mi maestra, ¿no? De esta certificación, muy conectada, yo digo, ella es mi madrina porque ella me dice, ¿qué quieres hacer? Y le digo, uno, que nadie está viendo esto en preescolar, ¿no? Incluso las personas de la certificación eran de tercer grado para arriba. Y le digo, dos, que en mi cultura esto se ve muy diferente, ¿no? Entonces yo quiero pues esparcir la palabra de la neurodivergencia como si fuera mi religión. Y ella me conectó con muchas personas, muchas líderes de color,
que apoyan ¿no? a la raza negra o a nosotros, hispanos, latinos, sudamericanos, con este tema de las altas capacidades. Y ellas me inspiraron, ¿no? Fucha, full inspiración en crear lo mío. Y empecé dando una conferencia en Bolivia. Contacté a todos esos mis estudiantes que esos 7 años, ¿no? Así, tienes que venir. Entonces, tuve mucha gente esa primera conferencia, hablo sobre qué son las altas capacidades, termino y me dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? O sea, Claro, qué ese soy lindo. yo, ¿Y ¿qué qué me vas a hacemos? dar? Y yo siempre he sido la que dice, sí, puedo, ¿no? Entonces dije, no, vamos a empezar y esto, y así más o menos fue creciendo, ¿no? Entonces, mi primer, mi primera idea era que yo he comprado tests y todo, y dije, yo voy a testear a estos niños y así ellos van a poder tener, ¿no? Por ley o qué sé yo, apoyo. Ofrecí clases y talleres a las escuelas y la verdad es que nadie tenía interés en pasar el tiempo Un poco aprendiendo sobre las difícil altas porque capacidades. este cambio cultural es un cambio que demanda mucha capacitación, que demanda cambios a nivel de toda la estructura administrativa de los colegios, ¿no? Esto no es solamente el Pensamiento. profesor sabe, sino y cómo accedemos y cómo hacemos el cambio cuesta, ¿sí? Pero se puede. Claro. Además, los apoyos, siento que uno al pensar que es altas capacidades, piensa que los apoyos tienen que ser académicos y en realidad los apoyos no, generalmente van por otro lado. Entonces, no, pues ya testing para qué, ¿no? Si ningún maestro va a ver, si ninguna escuela va a validar esto, entonces, ¿de qué nos sirve? Y claro, yo tengo mi hija que es superdotada y tengo mi hijo que lo ha adoptado hace 5 años y él es doble excepcional, ¿no? Y él Wow. justo se ha venido de Bolivia por esto, ¿no? Nunca ha encajado en el sistema, también muy diferente. Entonces, pues mi casa era caótica y todas las herramientas empezó a usar en casa y es ahí que ha cambiado como el enfoque de la fundación a la familia, Que es lo más ¿no? importante. Mira, yo quiero aquí subrayarte porque yo sé que tú lo vives y yo lo vivo también. Llegan las familias frustradas, esperando que un ministerio te solucione, que una escuela te solucione y a veces olvidamos que el lugar más importante para estos niños es casa. El lugar más importante donde más herramientas podemos darles, donde más podemos darles resiliencia sin importar a lo que se enfrenten afuera, es casa, ¿sí? Qué Claro. importante es la familia, ¿no? Qué importante es la familia y qué importante es también romper muchos mitos y esquemas de nuestra cultura y en nuestra generación, ¿no? Porque siento que muchas de las familias que vienen por apoyo con sus hijos, que generalmente han recibido una etiqueta negativa, un diagnóstico negativo, están en esa posición que yo estaba, ¿no? No quiero que mi hijo sea el hablador de la clase, que se mete en problemas, el inquieto, yo siempre he sido así, olvidadizo. Y cómo tenemos de Entonces, arraigada en nuestras culturas latinoamericanas, porque somos pueblos hermanos, todo este tema del miedo a que el niño sea malcriado, ¿no? A que no sea obediente, a que no sea un niño de altas capacidades o un niño neurodivergente. No es así, ¿sí? Entonces, qué importante también poder darle información. Mira, tú dijiste algo, perdóname que te interrumpa, pero es que tiene que ver con esto. ¿Cómo el diagnóstico de tu hija le dio también sentido a tu propia infancia, a tu propia historia de vida? Le dio sentido a tu maternidad desde un lugar diferente, entender es que ella es así y necesita esto. Y qué importante es lograr llegar a ofrecer a las familias esta información para que puedan amar al niño que tienen en vez de estar moldeándolo a la fuerza para que sean lo que no es y pierda su potencial, ¿no? exacto, exacto, ¿no? Y tratarlo de encajar en algo que según nosotros es éxito, es ser bueno, es ser educado, ¿no? Entonces tenemos mucho miedo a la diferencia. Ujú. Entonces, básicamente ahora el mayor apoyo que damos como fundación es, tenemos una serie de talleres para las familias. Empezó como talleres para padres de estudiantes neurodivergentes y ahora es taller sobre neurodivergencia porque ya estamos por empezar el sexto ciclo y en todo este transcurso los papás se han ido dando cuenta, ¿no? Y bueno, sabemos que es genético, ¿no? Entonces se han ido reencontrando y también haciendo las paces con uno mismo, ¿no? Qué Y lindo como esto, ¿no? ahora he Papás que nos estado, oyen. Si tienes un hijo neurodivergente, el siguiente para evaluarse es sí, el pico de arriba. uno de los dos o los dos por ahí, ¿no? Entonces creo que hacer las paces con
cosas que hemos enmascarado tal vez toda nuestra vida, ¿no? Y yo les digo a los papás, ¿no? Lo que tú decías, la casa tiene que ser el lugar seguro. La casa tiene que ser un lugar donde podemos ser auténticos, donde podemos estar frustrados, enojados, felices, tristes, claro, ¿no? Con herramientas para cómo voy a lidiar con estos sentimientos. Am, y justamente eso, o sea, no quiero que sea una excusa, ¿no? Ah, es que mi hijo es neurodivergente y es así, se olvida y, ¿no? Y se está moviendo todo el tiempo, sino como desde casa podemos ayudarles a que vivan en este mundo neurotípico, ¿no? Yo les digo a los chicos, sería muy difícil que el mundo, nuestras escuelas nos hagan algo neurodivergente porque somos tan diferentes, ¿no? Algunos les gusta el ruido, algunos no, y qué sé yo. Entonces somos nosotros los que tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades, por qué y qué puedo hacer yo en este Y momento. sobre ¿No? todo para apuntar a adaptarse y no a enmascararse. Y qué importante es eso porque es verdad lo que tú dices. Yo siempre le explico a las familias que tener un nene neurodivergente es como vivir en Alemania y tener un nene que solo habla español, ¿sí? Y tú no Sí, puedes llegar al colegio a que todos los profes le empiecen a hablar en español. Tú tienes que darle las herramientas para que él pueda empezar a entender ese idioma y pueda empezar a comunicarse y comunicar sus necesidades y protegerse desde ese idioma que habla la mayoría de personas, ¿no? Entonces, no se trata de enmascarar y de encajar, sino de entenderme para adaptarme y tener más funcionalidad y calidad de vida, ¿no? me encanta ese tu ejemplo del idioma, me parece perfecto. Claro, es que somos distintos, no es mejor o peor, pero definitivamente la mayoría de personas funciona de una manera distinta y no te entienden. Y el mundo, y los colegios, las escuelas, los espacios físicos están hechos para personas neurotípicas, no para personas neurodivergentes. Entonces, como dices tú, qué importante lo que dices, que el diagnóstico no es una excusa, sino el diagnóstico es el mapa de ruta, ¿sí? Exacto, es Para una saber herramienta cómo más, llego ¿no? allá, cómo hago, por dónde camino, qué necesito, ¿no? Perdón, me emociono, te No, interrumpo. me encanta. Bueno, Sí, ¿y entonces qué totalmente. pasó después? Y bueno, nada, ¿no? Entonces estamos en eso, ahora tenemos estos talleres generales, las familias cuando empiezan ¿no? Cuando se integran a la fundación, tenemos una entrevista súper larga, ¿no? Yo me siento súper afortunada de haber escuchado tantas historias porque tanto aprendizaje, ¿no? Y de acuerdo a eso elaboramos un plan. Los talleres me aseguro que todas las familias, generalmente hago un grupo de 8 a 12 personas, tengan lo que necesitan y hay algunos casos que entre medio de esas sesiones, que son una vez al mes, también necesitan consultas individuales. Ujú, Entonces ya ujú. desarrollamos herramientas, ¿no? Más específicas para ellos. También me entrevisto con los niños y es súper lindo porque yo, claro, después de haber hablado con los papás y más o menos saber por dónde va su neurodivergencia, les digo, bueno, tú eres el único que puedes saber si eres neurodivergente o no. Entonces les hago algunas preguntas, te pasa esto, te pasa el otro, ¿no? Y al terminar, o sea, los ojos les brillan, ¿no? Sí, esto me pasa, es por esto, ¿no? Y a ti también. Sí, no, soy neurodivergente. Entonces se apropian de esa etiqueta con tanto orgullo, ¿no? Es que es una etiqueta que cuando la entiendes te da una capacidad de valerte y de sentir que eres valioso, porque es que qué diferente es para un niño crecer alrededor de etiquetas como inadecuado, insuficiente, incapaz, ¿sí? Tonto, lo que sea. Sí, Y ojo que esto criada. también le pasa a los niños con altas capacidades, que eso es un tema que también tenemos que entender que tener altas capacidades no es que me va bien en todo y no es que es todo fácil para mí, ¿sí? Y entonces es esta lucha interna de yo no sirvo a es que yo sirvo y funciono así. Solo que ¿Sí? funciona de esta manera, ¿no? Exacto, entonces es una construcción de una identidad desde un lugar de valor, ¿no? Desde un lugar Diferente. de potencial, ¿no? Y no Sí. importa cuál sea la neurodivergencia, esto va para todas, ¿no? Qué belleza. Claro. Y yo quisiera vivir en un mundo sin etiquetas, ¿no? Que seamos humanos y ya. Pero todas las personas que yo les digo, ¿no? Los estudiantes, ¿alguna vez te has sentido diferente? Sí, ¿no? O sea, siempre había un momento en la vida en que te has sentido diferente y la etiqueta ha estado ahí. Entonces, ¿no? Como decía, apropiarse de una etiqueta más positiva, más neutra, no es mejor, no es peor, es Ujú. simplemente diferente, ¿no? Ujú. Qué Sí. belleza. Y cuéntanos un poquito, yo sé que
solamente no está disponible este servicio para las personas donde vives, Estados Unidos, Colorado, sino cómo acceden a ti. Yo voy a poner todos los datos de Cecilia y de su fundación en la descripción, por favor, para que vean, ahí va a estar la página, va a estar todo. Pero cuéntanos un poquito, ¿a quiénes atiendes? ¿Dónde están? ¿Quiénes pueden acceder? Todos pueden acceder. En este momento todos los programas que están corriendo son en español, pero ya en un mes vamos a empezar programas de apoyo en inglés, porque acá en los Estados Unidos hay muchas familias hispanas que, ¿no? Segunda, tercera generación han perdido el español, pero siguen entrando en este grupo, ¿no? Que, Claro. bueno, ¿no? Somos como diferentes también. Entonces, todas las consultas, todo es gratuito para las familias. Me pueden mandar un mensaje al WhatsApp. Has dicho que lo vas a compartir. Ujú, Y después de esta entrevista de inducción, ya se pueden unir a los talleres. También tenemos grupos de discusión cada tercer lunes del mes. Y esto es ujú, más charle, ¿no? Estos papás que han empezado a apoyar a sus estudiantes se han ujú. dado cuenta que son neurodivergentes. También tengo muchos adultos en la universidad que no se han enterado que eran neurodivergentes hasta la universidad, ¿no? Porque tal vez Adultos los veo muy jóvenes, bien en sí. el Ujú, colegio y después, ¿qué hago? ¿No? ujú, ujú. Entonces, ese es el grupo. Y los estudiantes a partir de los 6 años tienen grupos igual de discusión, que son 2 fines de semana al mes, el segundo y cuarto. Son sábado y o domingo, ¿no? Ujú. Tienen la opción de un día o el otro, o los dos. Y para mí es lo mejor, ¿no? O sea, es mi espacio favorito, porque es tan lindo escucharlos, son tan auténticos y no, pues no, o sea, les pregunto cómo va su semana y es que yo no podía dejar de silbar esta semana, entonces la maestra me dijo esto, yo no podía dejar de mover, entonces todos empezamos a compartir estrategias, qué podrías hacer, cómo le explicarías a la maestra, te estás aburriendo, qué haces cuando tú te aburres, ¿no? Qué Entonces, lindo. vamos hablando de nuestro cerebro, compartiendo esas cosas. Nos mostramos nuestras mascotas, nuestras colecciones de piedritas, ¿no? El palito tesoro encontrado en el parque. Qué lindo. Sobre todo, sabes que qué valiosos esos espacios dentro de las neurodivergencias, sin importar cuál es la importancia de encontrar pares, ¿no? La importancia de sentir que resuenas con alguien, la importancia de sentir que alguien entiende lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo y dejar de sentir que eres como una alienígena caminando en un mundo en donde nadie entiende lo que tienes dentro. Es tan importante para la construcción de esta autorreferencia sana, de entender que es que tú no estás mal, sino que hay menos como tú. Es más difícil encontrarse, ¿sí? Ajá, sí. Son menos, es más difícil encontrarse, pero existen personas como tú y también tener estos referentes de darte cuenta de tener una persona, por ejemplo, como tú, que eres neurodivergente, adulto, que ellos puedan ver también adultos neurodivergentes que son funcionales y que han Muy tenido una funcional. vida. La cantidad de niños que a mí me preguntan, ¿y yo alguna vez voy a poder estudiar una carrera Mm. teniendo TDAH o teniendo, pero claro, tú vas a poder hacer lo que tú quieras. Lo que necesitas es saber cómo funcionas y cómo hackearte y qué necesitas. ¿Cómo hackearte? Me encanta. Sí, o sea, es que es un tema de hackearte y entender, en esto funciona así, en esto funciona así. Pero qué importante es poder tener este lugar donde puede ser validado desde pares, ¿no? Tanto para los adultos como para los niños. Es fundamental. Es fundamental. Sí, sí, les cambia la vida, yo diría, ¿no? Yo les digo, ustedes son afortunados de saber desde tan chiquitos, ¿no? Que su cerebro es diferente, que funciona de esta manera, que necesitas esto, porque les va a hacer las cosas mucho, mucho más fáciles, ¿no? Me encanta, me encanta. Y bueno, a estas familias latinoamericanas de pronto que te están escuchando, que seguramente si llegan ya a escuchar acá es porque ya llevan buscando respuestas, porque Exacto. a este podcast ya llegan es porque alguien les dice, mira, yo creo que, o ya están Exacto. preguntando. Eh, Cuéntanos un poquito, porque es algo que me parece súper importante, de la importancia de cambiar esta mirada, de encajar a nuestros hijos para que se amolden al mundo y no sufran en el mundo. ¿Realmente logras evitarles el sufrimiento o cuál es el camino? Así, muéstranos el camino. Encajar, enmascarar, enseñar a ser normales, digámoslo así un poquito. Exacto. Sí, a no hablar tanto, a no moverte tanto, a no ser tan sensible, a no. ¿Realmente se puede enseñar eso o cuál es el camino?
Creo que sí, y creo que es un camino de todos los días, ¿no? Entonces, después de mi primera entrevista con los papás, yo les digo, ok, si estás aquí es porque son neurodivergentes, ¿no? Es una familia neurodivergente, ya tenemos que ver quién está en qué, de dónde viene, quién está por aquí, quién está por allá, ¿no? Pero como tú dices, un neurotípico no está buscando, ¿no? Tal vez soy autista, o sea, no, porque no se siente en eso. Ujú, Entonces, eso es lo primero que les digo. No necesitas un diagnóstico, no necesitas un test, pero desde el día de hoy, el poder es la información, ¿no? ujú, Entonces, yo estoy en tantos espectros, ¿no? TDAH, autismo, dislexia, dispraxia, disgrafia, de todo. Y a ujú, mí me sirve mucho aprender de todo y muchas cosas se aplican a mí, otras a mis hijos, otra a mi niña, ¿no? Y qué sé yo, pero la información y eh, el poder cuidarse y ser consciente de uno mismo cada día, ¿no? ujú. Entonces, es un camino, es un camino que no termina, pienso yo, subidas y bajadas, de acuerdo a la etapa en la que estén tus hijos, ¿no? Ahorita los míos tienen 18 y 20, entonces he pasado por tantas etapas, cosas que funcionan, que no, que al día siguiente va bien y no, entonces, yo creo que se puede. A veces tal vez va a ser más difícil, pero cada día hay que levantarse y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy hoy? ¿Qué necesito? ¿Dónde están mis hijos? ¿No? Observarlos, observarlos sin juzgar. Y, y pasa mucho que los papás se acuerdan de cuando eran chiquitos y yo les digo, ¿qué hubieras querido tú? ¿No? ¿Qué necesitabas ese momento? Entonces, Ujú. dales desde ese lugar. Qué Sí, lindo, me encanta. Mira, quiero que aquí subrayar algo porque yo sé, tú lo viviste como mamá. Todos lo vivimos porque además encontrar un diagnóstico o una identificación es un camino largo muchas veces, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Tú sabes que tenemos una enorme carencia en profesionales que sepan hacer evaluación en infancia temprana, ¿sí? sí, A mí me llegan muchísimas personas todavía diciéndome es que me dijeron que tenía que esperar a los 6 años. No, no tienes que esperar, es que tienes, la infancia temprana es la etapa para agarrar ese cerebrito y aprovecharlo al máximo, ¿no? Pero claro, muchos llevan caminando, buscando de psicólogo en psicólogo, de lugar, y cuando por fin llegan al diagnóstico, se siente una culpa y una angustia de yo por qué no supe esto antes. Y me encanta algo que dijiste y es que necesito hoy, no importa que haya pasado de hoy hacia atrás, porque yo sé que cada papá y cada mamá ha hecho lo mejor que puede con las herramientas ah, que ha tenido, pero hoy, ¿qué puedo empezar a hacer diferente? ¿Qué necesito aprender? ¿Sí? ¿Qué puedo sí, cambiar en casa? ¿Qué puedo cambiar en la relación con mis hijos? Es un poquito entender que la culpa puede ser buena en el sentido en que nos invite a buscar más, pero no a explorar. quedarnos dándonos palo, como decimos en Colombia, porque no Exacto. supe, porque no hice, porque no a tiempo. Cecilia, increíble cómo se nos pasa el tiempo de rápido. Bueno, cuéntanos, Podríamos ¿quieres estar horas. contarnos algo más? ¿Quieres decirnos algo más sobre ti, Ah, sobre tu proyecto, sobre neurodivergencias, algo así como para ya ir para cerrar. cerrando? Tal vez cerrar un poco el tema de la fundación. Entonces, aquí en Denver, la fundación tiene programas en persona, ¿no? En mi zona, yo vivo en el noroeste de Denver, entonces tenemos muchos programas de enriquecimiento y después de la escuela, que no solo están abiertos a mi escuela, sino a la comunidad. Y son esos mismos, esos mismos partners, a nuestros mismos socios que también brindan servicios internacionalmente, ¿no? Entonces, tengo muchos niños que quieren aprender de un mentor o no tengo otro neurodivergente adulto que les explica, ¿no? Cómo les fue su vida, cómo encontraron su pasión, su carrera. Y en este momento estamos ya por terminar, bueno, estamos en el proceso de obtener personería jurídica en Bolivia, porque así vamos a poder ya tener intercambios Mm. más formales, ¿no? Queremos asociarnos con universidades también. Lo bueno es que las familias han empezado a despertar un movimiento grande, entonces la necesidad está ahí y yo creo que todos son miembros de la fundación que están, ¿no? Moviendo por su lado, padres y profesionales. Me Entonces, encanta, qué belleza. Bueno, pero sí, también para los que no son bolivianos, también recibes niños de claro que otras sí. nacionalidades y que viven en Claro, otros no en países. persona todavía, pero en línea sí, sí. Perfecto, qué estupendo. No, me encanta, me encanta. Bueno, no, ¿sabes qué? Se contagia estas ganas de hacer cosas, que los que nos oigan se contagien también sepan, ¿sabes? Yo creo que parte de lo importante es transmitirle esperanza a las familias de entender que
así se sientan muy solos, no están solos. Sí. Y así sientan que llevan luchando, es así como David contra Goliat, que sienten que la batalla no la van a ganar, es ir encontrando las personas adecuadas, los grupos adecuados, los pares adecuados, las personas, socios adecuados como tú, como tu fundación. Pero el hecho de que ustedes empiecen a criar distinto y desde un lugar de aceptación de la neurodivergencia a sus hijos no solamente va a beneficiar a sus hijos, porque esto es, hay más niños como sus Claro. hijos alrededor de Sí. ustedes, ¿sí? Mi mamá me dice, Ceci, sueñas mucho, pero yo digo, mami, este es el principio del cambio, ¿no? O sea, el cambio de nuestro país, de la educación, de la política, porque son estos que van a, ¿no? Que ser más confiados, van a amar quienes son, van a ser más creativos, no van a querer encajar, no van a tener miedo a ser diferentes, a crear, ¿no? Entonces, Exacto, sí. exactamente. Uy, Cecilia, me encanta, me encanta. Listo, gracias. Voy a dejar, recuerden los datos de la fundación y de Cecilia en la descripción del capítulo, del episodio. Por favor, contáctenla. Cecilia es solo bondad y solo generosidad. Qué increíble el trabajo que haces. Gracias, de verdad. Y bueno, una frase ya para dejarles a estas familias para que se llenen, se vayan con esa frasecita pensando y diciendo sí se puede, sí se puede. A ver. Que la información es poder, ¿no? A investigar, a buscar. Creo que no va a haber una persona que pueda dar todo el apoyo, todas las herramientas, más que uno mismo. Y nada, ¿no? Abrirse en casa. Yo les digo, desde ahora tienen que, ¿no? La cena, hablar todos. A mí me pasa esto, mi cerebro es así, ¿no? Y que sea un tema normal, ¿no? Lo que se habla es normal, Exacto. ¿sí? Sí. Necesitamos normalizar lo que es, no es Lo que neurotípico. no es Está sí. bien también no ser neurotípico, está bien ser diferente, está bien sentir diferente. Bueno, Sí, Cecilia, mil gracias, qué belleza. Ya seguramente te van a sí, empezar a Adriana. escribir más personas. Te agradezco de corazón que me hayas dado este tiempito y muchísimas gracias también a los que nos escucharon. Bueno, chao, chao, gracias Gracias, a todos. Adriana. Chao. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.